Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Tú has prometido estar entre nosotros donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre. Esa es la promesa que tenemos y la certeza que tú estás con nosotros, Señor. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que uses mi vida y hables a nuestros corazones, Señor, que tu palabra eche raíz, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente y dé fruto para vida eterna, Padre, que tu palabra la podamos poner en práctica para recibir bendición de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que nos hables en esta tarde, Señor. Amén, amén y amén. ¿Cuántos vienen deseosos de escuchar la palabra del Señor? Amén, todos necesitamos ese alimento, ¿verdad? Espiritual. Y mientras cantábamos ese canto que estaban entonando al principio, libre, hay libertad en la casa de Dios, me venía a la mente una imagen. Imagínense ustedes, muchas veces cantamos cantos y no sabemos a veces lo que estamos cantando o el significado, y los cantamos ya nada más por rutina o por tradición o porque es el tiempo de la alabanza y la adoración. Pero yo les animo siempre a que cuando estemos adorando y alabando al Señor, meditemos, comprendamos, entendamos lo que estamos cantando, porque ahí es cuando cantamos en espíritu y en verdad, cuando cantamos con el entendimiento, amén, y con nuestro corazón. Y yo me imaginaba, imagínense por un momento que todos los que estamos aquí estuviéramos en este lugar encerrados como una prisión y como una cárcel, porque estábamos confinados a la muerte. Cada uno de nosotros no teníamos la oportunidad de salir, estamos encerrados con candados, con rejas. Y cada uno de nosotros carga una sentencia de muerte, de pena de muerte, por los pecados cometidos, por la desobediencia que hemos dado a Dios nuestro Creador, a Dios el Padre, al Señor de todo el universo. Y no hay una manera de salir de aquí. Estamos confinados a la muerte. Imagínese por un momento. Qué terrible sería que te dijeran, de aquí jamás vas a poder salir y lo único que te espera ya es la muerte. Eso es lo que les pasa a los que están sentenciados a muerte por los crímenes que han cometido, amén. Pero ya habiendo perdido toda tu esperanza de vida, de repente llega una noticia y una carta y te llaman al frente y te dicen, ¿sabes qué, Daniel? Aquí, en este papel que yo tengo aquí, dicen que alguien pagó el precio por tu libertad. Y que toda la culpa, las deudas que tú tenías, tu vida es perdonada. Y en unos segundos la puerta va a ser abierta para que salgas de este lugar. Piénsalo por un momento. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. En la carta del libro de Filipenses o Colosenses, no recuerdo, capítulo 2, versículo 14, dice que Él exhibió a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, y sobre la cruz clavó una carta de enemistad que nos era contraria. Una carta donde se resumía o se rezaba todas las culpas que nosotros deberíamos de cargar individualmente. Y dice que Él la clavó, esa carta, esa línea de leyes, de pecados, de sentencias que nos eran contrarias a nosotros. Él las llevó y las clavó en la cruz y pagó el precio por nosotros y exhibió a los principados y a las potestades públicamente para avergonzarlos y decir que Él ya había pagado el precio por nuestra libertad.
Y por eso, por cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, cantamos con ese ahínco y con ese fervor, porque eso es lo que literalmente Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por la vida de nosotros. Él pagó el precio de tu libertad, porque estábamos sentenciados a la muerte. Aunque no lo podamos ver con nuestros ojos físicos, todavía toda persona que se encuentra alejada, desconectada de la vida de Dios, carga una sentencia de muerte que tarde que temprano, si no se reconcilia con el Señor, esa carta, esa lectura se le va a leer y le va a decir, como dice aquí la Escritura, que va a ser castigado duramente. Dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. El tema que yo traigo aquí lo titulé, todos tenemos un amo. Fíjense muy bien, todos tenemos un amo. Todos tenemos un Señor que nos gobierna, que nos manda, ya sea Dios o el pecado. Y en esta tarde me voy a enfatizar en el pecado, porque en el estudio de los jueves no todos se conectan y siempre me gusta dar un resumen aproximadamente a las 3-4 semanas de lo que hemos estado aprendiendo. Y hemos estado en este nuevo estudio aprendiendo en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, el primer consejo que el padre da al hijo, en los primeros 7 capítulos se encuentra el padre hablándole al hijo, hijo mío, está atento a mis leyes, a mis palabras, a mis consejos, a mis mandamientos. Cada capítulo de estos 7 capítulos de Proverbios empieza el padre hablándole al hijo. Y el primer consejo que le dice es que se aparte del camino de los pecadores y del pecado. Dios está interesado, hermanos, en que conozcamos de frente lo que implica el pecado y qué es el pecado y a dónde nos lleva el pecado. Y muy poco a veces lo mencionamos como tal. No lo conocemos y no lo conocen en muchas iglesias ya con esa palabra literal, ¿qué es el pecado? En muchas iglesias, para no ofender a los filigreses o a las personas que se congregan, les es fácil decirles pues que son vicios, que son adicciones, que son errores, que son faltas, que son desvíos que tenemos y problemas con los que luchamos. Pero en realidad no los enfrentan con la verdad que es y que dice la palabra, y es como si le tuvieran un miedo a esa palabra pecado. Y yo no entiendo por qué. ¿Saben? He llegado a pensar que es nada más una treta del enemigo que ha usado para no hablar claramente con la verdad al pueblo y quitarle ese velo a la gente de que entienda lo que implica el pecado en la vida de nosotros. Entonces, nosotros aprendíamos al jueves antepasado y les explicaba, muchos ya lo sabemos, pero siempre hay que repetir y recordar lo que dice la palabra de Dios. Y les hacía yo la pregunta, ¿qué es el pecado? Y algunos quizás de ustedes tampoco no lo sepan, ¿qué es el pecado? Y a la conclusión rápida a la que llegamos y definición del vocablo del hebreo y del griego y del latín incluso, es que la palabra pecado significa errarle o fallarle a un blanco, como cuando tú tiras una flecha, le disparas y no le diste al centro, al blanco, al target. Se desvió la flecha. Le tiraste y se fue para abajo, se fue para arriba, se salió, pero no cayó en el blanco, en el centro, ¿verdad? Y cuando nosotros dicen, bueno, ¿y qué es el blanco? Y yo llegué a la conclusión rápido que ese blanco es Dios. Cuando tú le fallas a Dios,
tú le fallas al blanco. Ese es el pecado, fallarle a Dios. Y les decía, cuando tú estés a punto de cometer un pecado y de desobedecerle a Dios, a desobedecer una ley o un mandamiento que la palabra nos da, acuérdate, entiende que esa desobediencia que estás cometiendo es fallarle a Dios. Así de sencillo. Quizás eso te va a hacer entender que antes de que caigas en la tentación o en la desobediencia, te vas a recordar que vas a fallarle a Dios. Eso es el pecado. Y entonces, meditando en estas escrituras, decía yo, todos tenemos un amo a quien servimos. O sirves a Dios o sirves al pecado. No hay de otra. Toda persona que se encuentra en desobediencia y que no ha reconciliado su vida con Jesucristo vive en pecado. ¿Y por qué a veces se nos hace, yo me hacía esta pregunta, ¿por qué se nos hace a veces tan difícil vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tú batallas? Y yo me incluyo, debería decir, ¿por qué batallamos para obedecer tanto a Dios en nuestra vida cotidiana? Pablo se hacía la misma pregunta. Pablo decía que lo que él quería hacer no lo hacía, ¿verdad? Y lo que no quería hacer, lo que no quería hacer, lo hacía, y lo que hacía no lo quería hacer. Y ahí en el libro de Romanos, yo les animo. Siempre a mí me gusta Romanos porque yo lo veo como una columna vertebral de todo el Nuevo Testamento, de todas las cartas del Evangelio, ¿verdad? Aparte de los 4 evangelios empiezan las cartas, Hechos, Romanos, Corintios, etcétera. Romanos es una columna vertebral que nos va a mantener de pie y lo tenemos que estar leyendo constantemente para que no se nos olvide la importancia que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que Él llama bueno y a lo que Él llama malo. Porque muchas veces nos podemos descuidar en muchas cosas que hay en la palabra de Dios, que todo es importante. Pero si nosotros no mantenemos de frente que tenemos que estar dándole a ese blanco, ¿verdad? Para no morir, para no fracasar, para no caer, es muy fácil perder la mira, ¿verdad? Es muy fácil errarle y fallarle al blanco. Entonces yo les animo a que repasen, lean, mediten el libro de Romanos con frecuencia y mediten, porque es difícil entender el libro de Romanos. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Y yo me preguntaba, ¿por qué es difícil vivir una vida agradable a Dios? Y número 1, es porque primeramente no hemos hecho al Señor Jesucristo como el amo y el Señor de nuestras vidas. Y cuando iba a compartir este mensaje, como no es tan fácil de entender y no es leche, es carne, le decía al Señor, ¿serás tú el que quieres que hable esta palabra, Señor? Y cuando me voy a acostar y leo ya mi devocional, la escritura, para acostarme antes de dormirme, me salió este pasaje precisamente, y yo ya lo había titulado, todos tenemos un amo, Dios o el pecado. Y cuando abro mi teléfono me aparece esta escritura y dije yo, wow. Y en la versión que la estaba leyendo, viene la palabra amo, no Señor. Y decía, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente que puso a su amo sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y entonces entendí que era
el mensaje de Dios que tenía Él para nosotros. Y tenemos que entender, hermanos, que si tú no estás obedeciendo a Dios en tu vida diaria, estás obedeciendo a otro amo, que es el pecado. Y vamos a ir viendo allí las escrituras que el Señor me dio para entender lo que el consejo de la palabra nos quiere dar en esta tarde el Señor. Vamos a ir a Proverbios 1:23. Dice, en los estudios leíamos también este pasaje muy hermoso. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. No estamos solos para poder cumplir la voluntad de Dios, y esto es lo que tenemos que entender. Si tú ya naciste de nuevo y tú le diste tu vida a Jesucristo, tú has hecho al Señor Jesucristo el amo y el Señor de tu vida. Y eso tú lo tienes que entender, que asimilar y que creerlo con todo tu corazón. Que el pecado ya no te va a gobernar más a ti. Y que al pecado tú ya lo has enterrado cuando tú diste tu vida a Jesucristo y cuando tú te bautizaste y renunciaste a esta vida de pecado. Por eso es que es tan importante el bautismo en aguas, hermanos. Porque con el bautismo en agua tú sepultas al hombre pecador, al hombre viejo que habla la palabra, y das vida a un hombre nuevo, lleno del poder del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo. Y por eso muchas veces batallamos como creyentes, como cristianos, para vivir una vida agradable al Señor, para poder vencer las tentaciones, porque no caminamos en el poder del Espíritu Santo, porque andamos caminando en la carne, en nuestras fuerzas, y la tentación nos sucumbe fácilmente y se apodera de nosotros porque no hemos sido revestidos de ese bautismo y de ese poder del Espíritu Santo. Dice, volveos a mi reprensión, dice la primera frase. ¿Qué quiere decir? No podemos muchas veces obedecer a Dios porque no venimos a Él. Hacemos y vivimos nuestra vida a nuestro antojo. Nosotros nos mandamos solos. Creemos que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Pero al final de todo, al final de nuestra carrera, nos vamos a dar cuenta que no era así. Que hay un amo y Señor a quien vamos a rendirle cuentas de esta alma que Él creó. Y por eso muchas veces batallamos para hacer nuestras decisiones, porque no rendimos cuentas a Dios. Andamos nada más como perritos allí, ¿verdad? Fuera de la calle, sin que nadie, sin rienda, andan como riendas sueltas, sin un amo, ni Señor, ni quién. Vamos y venimos, pero no sabemos ni qué hacemos, ni de dónde somos, ni para dónde vamos. Y el Señor nos dice, vuélvete a mi reprensión, ven a mí para que me rindas cuentas y yo te voy a enseñar a través de mi espíritu, dice, y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y esto me llena de consuelo, hermanos, pensar que no estamos solos en esta lucha contra el pecado, contra la tentación, contra el mal. El Espíritu de Dios, cuando nosotros le rendimos la vida a Jesucristo, el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Uno de sus nombres es el ayudante, el consejero, el abogado. Lo conocemos como tal, pero muy pocas veces lo llamamos para que venga en nuestra ayuda a resolver, a liberarnos, a protegernos de aquella tentación por la que estamos nosotros luchando o atravesando. Amén. Entonces, ese es el número uno, punto número uno. Número dos, no conocemos ni sabemos. Ese es el punto número dos. No conocemos ni sabemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Vamos a ir a Romanos 8, 1, 2.
Estos tres, empezando, bueno, desde el primer capítulo de Romanos hasta allí, hasta el 8, usted puede entender claramente lo que Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, estaba tratándonos de hacer entender, o está tratándonos de hacer entender acerca de lo que es el hombre de pecado y lo que hace el pecado en nosotros. Fíjense, en Romanos 1:8 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y yo les decía, hermanos, ¿por qué muchas veces en las iglesias no predican lo que es el pecado y lo que nos hace el pecado? La Biblia dice en Gálatas 6:23, y vamos a ir allí a ver, y ahorita vamos a explicar bien lo que nos está diciendo aquí Pablo en el capítulo 8. Vamos a ir allí a a Romanos 6:23, allí mismo en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Y muy pocas veces entendemos esta verdad. Y si la entendemos, a veces como que se nos olvida y como que la vemos muy lejos de nuestros medios, y pensamos que eso no nos va a llegar a nosotros, que estamos viviendo en una época de gracia y creemos que nos podemos salir con la nuestra, a la que a Dios lo podemos, como quien dice, engañar, o pensamos que Dios nunca nos va a llamar a cuentas. Pero Dios, se va a llegar el tiempo, hermanos. Ahorita sí es verdad que vivimos en una dispensación de gracia, de misericordia, en la que Dios nos pasa por altos multitud de pecados, multitud de errores, multitud de ofensas, ¿verdad? Multitud de negligencias y de descuidos. Pero esa gracia un día se va a acabar, y un día vamos a dar cuentas personalmente, uno por uno, y ahí se va a acabar parentescos familiares. Ahí ya no vas a ser hijo ni hija del pastor, ni hijo de tu mamá, ni hijo de tu papá, ni hermano de fulano, ni de sultano. Tú solito, tú solita vas a estar parada frente a Dios y vas a rendir cuentas si no las rendiste aquí a Cristo en la tierra. Le vamos a rendir cuentas al amo y Señor de nuestra alma. Y la gente se le olvida eso. Y la gente desconoce que errarle al blanco, que fallarle a Dios, eso tiene un precio. Y es la muerte. Y dice también la escritura, toda injusticia, toda desobediencia es pecado. Por lo tanto, cada vez que nosotros cometemos pecado y nos alejamos
de la presencia, de la misericordia y del perdón de Dios, estamos expuestos a la muerte eterna si no nos ponemos a cuentas con Dios, hermanos, y no arreglamos nuestra vida con Dios. Y Dios quiere que nos separemos y nos apartemos de ese pecado. Por eso venía ese consejo encabezando, o viene ese consejo encabezando el libro de Proverbios. Apártate del pecado, apártate de la vida de pecado, apártate de los pecadores, apártate de los que te ayudan a cometer pecado, hijo mío. Pero lo tenemos en muy poco en cuenta. Creemos que el pecado no nos va a afectar, que la desobediencia, la rebelión y vivir a nuestro antojo y a nuestra manera no nos va a alcanzar. Y el pecado, dice la palabra, alcanza, hermanos. Alcanza, y no solamente si tú eres una persona que tiene hijos, que tiene una descendencia, esos hijos van a dar un día también a luz otros hijos. Y el pecado alcanza y afecta, dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación. Porque hay pecados y hay iniquidades, o sea que el pecado también se clasifica. Hay pecados tan grandes que son aberraciones delante de Dios y se convierten en iniquidades. Y esas iniquidades trascienden. Como el ADN afecta en los genes a nuestra línea sanguínea, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. El viernes estábamos comiendo en un restaurante y había una familia allá que se veía que eran como de Etiopía. Estábamos en el Dimasis y llegó una familia con los abuelitos, la hija y dos niñas. Y las facciones de la abuela eran muy prominentes, con una frente muy amplia y una nariz media encorvada. Y la hija salió igualita a la madre. Haz de cuenta que era la misma persona, solamente con años más de diferencia. Y luego la madre dio a luz esas dos hijas, y esas dos hijas tenían exactamente las mismas facciones que la hija, o sea que su mamá, y que la abuela. Y ya eran allí 3 generaciones cargando las mismas facciones. Ni cómo poder decir que no eran parientes, porque las niñas estaban igualitas a la mamá y a la abuelita. Esos son los genes físicos que podemos ver. Así de igual son los genes espirituales. Y eso se transmite, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad espiritual que vamos transmitiendo a nuestros hijos y a las generaciones que vienen atrás de ellos. Por eso es que es tan importante conocer lo que el pecado puede ocasionarnos y puede dañarnos si no lo cortamos de raíz. Si no lo confrontamos y si no entendemos lo grave que es lo que nos afecta a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. ¿A dónde vamos a ir a parar si no confesamos nuestros pecados delante de Dios? El mundo esto no lo entiende, porque todavía tienen los ojos como con un velo. Y cuando Jesucristo venía con él tanta multitud siguiéndolo, porque hacía grandes milagros, ¿verdad? Y sanidades y liberaciones, y les daba de comer a las multitudes. La gente venía, ¿verdad? Siguiéndolo, contentos, buscando que les diera más alimento, que los sanara, que los liberara. Pero en cuanto Jesús empezaba a confrontarlos con sus pecados y con lo que les esperaba, con su manera de vivir, les decía: no, esta palabra es demasiado dura para mí, ahí nos vemos. Se iban y lo dejaban. Y por eso todavía gente batalla para vivir una vida agradable a Dios, porque no están dispuestos a vivir como Dios manda. No están dispuestos a vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Y el evangelio, estamos acostumbrados a creer que cuando recibimos a Jesucristo, nuestra vida se va a transformar en una vida color de rosa.
y en cierta forma nos viene a transformar por completo, porque nos viene a dar una vida de paz, de amor, de justicia y de perdón. Pero no quiere decir que va a ser una vida exenta de problemas o de dificultades. Pablo mismo lo decía, que él, siendo el apóstol, todavía seguía luchando contra el mismo pecado que estaba en sus miembros de la carne. Y aquí en el libro de Romanos, gracias a Dios que el pecado lo condenó en la carne. Porque imagínate que el pecado lo hubiera condenado en el espíritu, estuviéramos muertos de por vida. Pero el pecado lo condenó en la carne. Y dice, lo condenó en la carne para que no caminemos en la carne. Si hemos nacido en Jesucristo, podemos caminar en el espíritu y no en la carne, no obedeciendo lo que la carne quiere, porque la carne y el espíritu tienen una lucha diaria. La carne quiere hacer lo que es malo delante de Dios, lo que nos separa de Dios. ¿Y cómo supimos que era malo lo que nos separaba de Dios? Por la ley. La ley vino primero, vino el mandamiento. Y la ley decía, matar es una desobediencia a mí. Eso te va a llevar a la muerte si tú continúas asesinando, si tú continúas robando, si tú continúas adulterando. Eso te va a separar de mí. Pero no conocía a la gente que matar, adulterar o robar era una desobediencia a Dios. La ley fue la que le enseñó al hombre que eso era un pecado. Pero la misma ley no nos podía justificar, lo explica a Pablo. Esa ley que estuvo antes para enseñarnos lo que era malo, porque eso fue el propósito de la ley y del mandamiento, no nos podía justificar ni dar el perdón para vida eterna, porque es imposible, ¿verdad?, a través de la ley alcanzar el perdón de pecados y guardar toda una serie de mandamientos. Y dice Pablo que como conocemos lo que no debemos hacer, no matar, pues quieres hacerlo, vas y lo haces. No adulteras, ay, ahí está la comezón, eso es malo, lo quieres hacer. Como que el mismo conocimiento del mismo mandamiento te incita a querer cometer ese pecado. Y te pregunta, Pablo mismo se pregunta, entonces la ley es mala, porque me está incitando a querer hacer lo malo. Y yo te voy a dar un ejemplo para que esto lo entiendas. Es como cuando tú lees en una botella de vino o de alcohol o de cerveza. Dice, tantos grados de alcohol. ¿Cuánto es yo no sé, pero cuánto es lo máximo grado de alcohol en una botella de vino? 70. Ok. Y tú sabes que el alcohol te daña el hígado, los riñones, el corazón, te daña tu salud. Por ley se tiene que decir que esa botella es dañina, que tiene tanto grado de alcohol. Pero está en ti querer tomarla. Tomar poquito, tomar a la mitad o tomar toda la botella. Amén. Ahora, tú puedes decir, pero ¿por qué es la culpa de quien lo puso ese letrero en la botella? ¿O por qué está allí ese letrero o ese disclaimer, verdad, en la botella que dice que contiene tantos grados de alcohol y que es malo para la salud? Lo tiene que decir, te lo tienen que decir, pero el que lo diga no va a evitar el daño para el que se lo tome. Y eso mismo hace la palabra, la ley. Dios tenía que decirnos lo que era malo a través de la ley, pero eso no evita el peligro cuando tú optas por pecar o por caer en la tentación. ¿Me dejo entender, hermanos? Y eso tiene que ser así. Pero cuando vino Jesucristo, hizo la gran diferencia.
Porque a través de Jesucristo es que nosotros podemos ahora tomar esa libertad, porque Él pagó ese precio de ese pecado y cumplió la ley por nosotros para salvarnos de esa condenación de la ley y del pecado, para darnos libertad, para darnos perdón y para darnos vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, cuando tú pienses y el enemigo te ponga en tu mente que tú no vas a poder vencer esa tentación, si tú naciste de nuevo, tú vas a poder enseñorearte del pecado. Y eso lo dice la palabra de Dios también. Y ahorita lo vamos a ver. Él dice la palabra de Dios desde Génesis, le dijo a Caín que si el pecado estuviera en su puerta, el pecado aún no se enseñorearía de él. Dios nos ha dado libertad y nos ha dado potestad sobre el pecado si de verdad andamos caminando en el Espíritu y no en la carne. Pero cuando no empezamos a sucumbir a la tentación y empieza el enemigo a querer trabajar, y tú empiezas a participar en esas obras de la carne, en lo que sabes que te gusta, que te atrae, que te satisface, que te sacia. A lo mejor puedes decir, me encanta hacer esto, pero sabes que te está haciendo daño. Sabes que tomarte esa botella de vino está dañando tus órganos, está dañando tu salud. Sabes que mirar aquel canal de televisión o aquel red social en la internet te está haciendo pecar con tus ojos. Estoy hablando de pecados de perversión sexual. Si sabes que eso te está causando daño y te está haciendo daño, y tú todavía insistes en querer seguir alimentando aquel deseo, aquella hambre, ¿verdad? Tú estás andando en la carne y estás proveyendo para los deseos de la carne. Tú mismo te estás yendo allí, como quien dice, también si pusiéramos otro ejemplo, a la playa donde dice no nadar, cuidado, hay tiburones. Y tú solito vas y te metes a la playa donde están los tiburones. Tú solo estás cortándote tu cuello. ¿Por qué? Porque estás alejado de Dios. Estás caminando en la carne y no en el espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice aquí la palabra y vamos a leer decía Pablo, ¿verdad? Que todos teníamos esta lucha en Romanos 7:17. Yo quiero darte esto como consejo antes de que se me vaya esta idea. No te desanimes, no vayas a creer que estás solo, que eres el único que batalla con la lucha contra el pecado, con la tentación, con las debilidades. Todos somos tentados de diferentes maneras, a través de los deseos de nuestras concupiscencias. Pero si tú sigues proveyendo y proveyendo, en lugar de batallar menos, vas a batallar más hasta que da a luz esa tentación y se convierte en pecado. Y cuando no somos llenos de Dios, cuando no estamos viviendo una vida recta para agradar a Dios, nos vamos a llenar entonces de esos deseos carnales y vamos a caer en la tentación y vamos a dar a luz al pecado, y el pecado da la luz a la muerte. Porque lo que no llenas con Dios se va a llenar con otra cosa. Lo que no lo llenas con el Espíritu Santo lo vas a llenar de alguna u otra manera. Y como les volví a decir, si el Señor no es nuestro amo, nuestro Dios, entonces el pecado es el que va a gobernar. Y lo dice allí claramente en Romanos 6, pero no hay el tiempo para leerlo, y Romanos 7. Entonces, vamos a ir ya para casi continuar. Tengo unos 8 minutos para terminar. No sé si el hermanito Barnel ya haya llegado para terminar a tiempo.
Y vamos a ir a buscar esta escritura. Romanos 6, 6 al 7. Y luego Romanos 7, 4. Romanos 6. Dice, bueno, vamos a leer el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en esa confianza, querida iglesia, llamada iglesia, tenemos que caminar. Que el pecado no se va a enseñorear de ti y de tú tienes completa potestad sobre tu cuerpo y autoridad para reprender al pecado y las obras de la carne y apartarte de ellas. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, no se nos debe de olvidar, el Espíritu de Dios, de Cristo resucitado y muerto y fue tentado igual que nosotros, vive y mora dentro de nosotros para darnos el escape y la salida a toda tentación y vencer el pecado. Amén. Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta: si verdaderamente no vivimos una vida agradable a Dios, hermanos, es porque no queremos. Es porque no queremos obedecer a Dios. Es porque estamos muy a gusto y conformes viviendo de esa manera. Pero yo te quiero volver a recordar, acuérdate que cada vez que cometes pecado es errarle al blanco, es errarle y fallarle a Dios. Y la paga del pecado es muerte. No se te olvide. Y no se te olvide compartirlo con tus hijos, con tus hijas, enseñarles la verdad. No tengas miedo, no pienses que porque estás hablando de estas cosas estás siendo una persona religiosa, una persona, ¿verdad?, que está fuera de moda, que ya te has vuelto, pues, como en una ocasión me dijeron a mí, muy holy. Me dijeron, no, pastora, usted predica muy holy. Pues prefiero predicar holy que cini. Sí, creyendo que estamos muy bien y estamos muy mal. Porque yo voy a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Un día Dios me va a decir, pero tú no les predicaste lo que era el pecado. Tú nada más les dabas muy bonito, que van a salir adelante, que todo está muy bonito, que pueden todo hacerlo bien en mí. Y qué padre. Una vida color de rosas en Cristo Jesús. Pero yo quiero apartarte de la muerte eterna, porque a eso vino Jesucristo, a librarnos de la ira venidera. Si no, qué fácil hubiera sido, imagínate. ¿Para qué moría Jesucristo? ¿Para qué pagar ese precio tan grande?
si no hubiera un castigo tan grande. Es un castigo eterno, hermanos. La paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran diferencia. Un día ese amo, un día, como lo titulé este mensaje, tienes un amo, o Dios o el pecado. Y un día ese amo se va a encargar de darte tu salario, como les leí en Mateo hace unos momentos, Mateo 24:45. Tarde que temprano, así como cuando nos vamos al trabajo, trabajamos toda la semana y nos venimos contentos y felices con nuestro cheque porque fuimos y trabajamos y pusimos ahí todas nuestras fuerzas y nos venimos con nuestro cheque a gastarlo en lo que te da la gana, en lo que tú quieres. Así un día, el haber vivido para Cristo, así un día el haber sabido servirle. Y dice la Biblia en el Salmo 100, servir a Dios con alegría. Él no te obliga a que lo sirvas todo enojado ni a la fuerza. Si lo vas a servir con alegría, contento y feliz, porque le sirves al mejor Señor, al mejor amo que puede haber. Que aunque parezca duro, ay no, pastor, es que no me gusta. No, pues vale más que te guste, porque cuando estés allá menos te va a gustar lo que vas a vivir. Vale más que aprendamos a vivirlo y a servirlo con alegría, hermano. Contentos porque Él nos salvó. Contentos porque Él ya pagó el precio de tu pecado. Contentos porque lo que nosotros deberíamos de haberlo pagado, esa era la verdad. ¿Y por qué pasan las cosas y por qué las hizo como las hizo? No sabemos. Un día lo sabremos, porque Él lo sabe todo. Ahorita a nosotros nos corresponde hacer las cosas como Él manda, porque somos sus siervos, y dice la Biblia de pilón, somos siervos inútiles. ¿Y saben qué? Él también se hizo siervo como nosotros. Filipenses lo dice claramente, que siendo Dios se hizo siervo como nosotros. Se hizo siervo para servirnos y darnos ejemplo. Se humilló a sí mismo, Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor. Y como Él ha hecho las cosas, no lo sabemos. Él es Dios, Él es soberano, Él lo sabe todo, pero lo único que yo sí sé es que Él quiere el bien para mí, porque me ama. Aunque muchas veces no entendemos por lo que pasamos, lo que sufrimos, lo que vemos, cómo el mundo está, pero Él nos sigue amando. Y Él dio ya el rescate por la humanidad, por esta humanidad caída que lo ha traicionado, lo ha dejado, lo ha vituperado, lo ha blasfemado, se ha burlado de Él. Por todos esos hijos malos, aún Él murió por ellos. Y pagó el precio en la cruz. A precio de sangre, no cualquier precio. Por eso siempre les digo a ustedes, nadie te subestime. Nadie te diga que tú no vales y que no eres nadie, porque tú vales la sangre de Jesucristo. Eso es el precio que tú y yo tenemos. Valemos lo que vale la sangre de Jesucristo. Eso es identidad. Tú vales mucho. Tú no eres un cualquiera, ni una cualquiera. Tú tienes que caminar con tu frente muy en alto, porque tienes un Padre, el Dios Altísimo. El Padre de las luces, el Padre de todo, el amo y Señor de todo. Ese es nuestro Padre. Y un día nos va a pagar. Vamos a leer nuevamente lo que dice aquí Mateo. Que no se nos olvide. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su amo sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su amo venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor o mi amo tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el amo de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les vuelvo a recordar, Él te va a pagar. Él nos va a pagar. Hay un cheque. Hay un cheque. Hay un salario que tú estás acumulando, que tú personalmente en tu cuenta bancaria de los cielos, porque la Biblia lo dice claramente, que invirtamos en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Allá está nuestro tesoro verdadero. Aquí trabajamos para poder vivir, mantenernos, pero esta no es nuestra morada eterna. Aquí vamos solamente de paso, hermanos, porque nuestra casa está en los cielos. Y estamos todos edificando con algo. Y dice la palabra de Dios, y ya con esto cierro, que muchos están edificando con oro, con piedras preciosas, con cosas que van a permanecer la prueba de fuego, mientras otros están edificando con heno, con hojarascas o paja o zacate, acerrín, como le quieran poner, y no van a pasar la prueba de fuego con lo que edificaron aquí en estas vidas, aunque van a ser salvos, dice, así como por fuego. Nuestras obras, todo lo que hicimos en esta tierra, va a pasar por el fuego un día. Y aunque seamos salvos, no vamos a tener recompensa, pero bueno, unos dicen, ya me conformo con llegar allá, aunque no reciba recompensas, pastora. No, pues todos nos conformamos de perdido con llegar allá, aunque no sean muchas las recompensas, ¿verdad? Pero qué bueno si podemos tener algo más. Y sobre todo almas con nosotros que nos podamos llevar. Que no lleguemos solos. Que de perdido digamos, pues yo me traje a mi hermana. O yo me traje a mi hermano. O yo me traje a mis hijos, a mis parientes. Ya no fue todo el mundo ni las naciones, pero me traje a alguien y aquí estoy. Y el Señor te va a decir, entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel. Fíjate, en lo poco, pero yo te voy a poner en lo mucho. Hay mucho que el Señor tiene preparado para nosotros. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero para todo aquel que no quiso hacer lo bueno y se gozó en desobedecer la verdad y cometió injusticia, también va a haber un salario. Y la paga del pecado es muerte eterna. Romanos 6:23. Pónganse de pie. Háblelo con sus hijos. Apártelos del pecado, así como leíamos en Proverbios. Mira, hijo mío, las razones de mi boca. Y apártate de los pecadores y apártate del pecado, porque te van a conducir a la muerte eterna. Que este sea un sentir genuino. Llévate este sentir y empiézalo a inculcar como lo inculcó el rey David al rey Salomón. Oye, hijo mío, las razones de mi boca. 7 capítulos el rey Salomón recalcando lo que su padre le había enseñado desde chiquito para herencia de nosotros y para herencia de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Sigamos estudiando el libro de Proverbios y no se pierdan los estudios. A las 7:45 estamos estudiando este libro de Proverbios. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia.